Bueno, amados hermanos, les invito para que vamos a la Biblia, al libro de Deuteronomio. Y vamos a leer en el capítulo 1 los primeros 3 versículos. Deuteronomio, capítulo 1, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Y miren este dato que arroja aquí la Biblia. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora, el libro de Deuteronomio lo han llamado también el libro de la segunda ley. Es como que si fuese una repetición de la ley. Ahora, no es una repetición total, pero sí hay mucho énfasis en muchos aspectos de la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés. Cosas sobresalientes, cosas necesarias para toda la nación de Israel. Hay algunos datos bien interesantes cuando uno lee estos 3 versículos de la Biblia. Número 1, este libro fue una narración de Moisés, ojo a este dato, solo a 2 meses antes de que antes de que Israel, el pueblo que quedó, entrara a la nación de Israel. 2 meses antes, ¿cierto? Sucede esta narración para que el pueblo entrara a poseer ya la tierra. Ahora, es interesante el lugar donde se narró esta última vez este libro. ¿Cómo dice que se llamaba el lugar? Cades Barnea. Cades Barnea. ¿Quién de ustedes sabe qué significa Cades Barnea? A ver, estudiosos de la Biblia. Claro, como no ofrecí chocolatina, ahí sí no me van a decir. Cades Barnea significa, Cades significa santidad o santo. Barnea significa desierto errante. Ese es el significado de Cades Barnea. Y cuando uno lo mira como una palabra compuesta, pudiera uno pensar, hermanos, que el Señor utilizó el desierto para santificar, para pulir, para trabajar fuertemente en el corazón de todos esos israelitas, ¿cierto? Es como un significado que se puede extraer de ahí, pero ahorita vamos a ver otros significados. Ahora, en esta región, años atrás, sucedieron muchas cosas. En ese mismo lugar, en Cades Barnea. ¿Quién de ustedes recuerda un evento relevante que la Biblia mencione que haya sucedido en Cades Barnea? Bueno, les voy a dar algunos datos. Génesis 14 dice que en esa región, años atrás, había un rey llamado Kedorlaomer que conquistó, ¿cierto?, ese sector y ahí habían como unas regiones aliadas también. En ese mismo lugar fue donde Agar, la sierva de Abraham, huyó. ¿Se acuerda? Cuando ella huyó, ella se ubicó precisamente en ese lugar, en Cades Barnea. Eso significa también entonces que Abraham no estaba tan lejos de ahí, de ese lugar.
Ahora, este dato sí está más actual a esto que vamos a estudiar en el día de hoy. Lo curioso de Cades Barnea, un lugar que es santo, pero que a la vez, cierto, es un desierto, como un desierto errante, donde la gente pues estuvo tanto tiempo, es que Cades Barnea fue el lugar donde la nación de Israel llegó 2 años después de haber salido de Egipto. Imagínense ustedes, salen de Egipto, ¿cierto? Caminan, siempre recorren un poquito, llegan a ese lugar y estando en ese lugar, ya habían pasado 2 años, tenían al frente la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Fue desde ahí donde se enviaron los espías a reconocer la tierra. ¿Y qué pasó? Desanimaron a la gente, desanimaron al pueblo. ¿Y qué hizo el Señor? Los devuelve otra vez al desierto. Imagínense ustedes, tener la tierra prometida de frente, estar aquí en Cades Barnea, solo 2 añitos, tenemos la posibilidad de entrar, pero llegan los espías y 10 de ellos dan un informe que desaniman todo el pueblo. Y la gente les creyó a ellos. ¿Y qué pasó? Se desaniman y Dios les castiga, regresándolos de nuevo ¿a dónde? Al desierto, al desierto. Es impresionante ver cómo un desierto que se pudo haber cruzado en tan poco tiempo, ahorita vamos a hacer las cuentas acá, cómo tuvieron que vagar toda una vida. Ahí, dando y dando vueltas en el mismo desierto. Y la gran mayoría de esos israelitas no pudieron disfrutar de la tierra prometida, teniendo la posibilidad de entrar, de conquistar. A causa de su incredulidad, la mayoría murió en el desierto. ¿No les parece a ustedes una tragedia eso? Tremendo. Entonces pudiéramos decir que Deuteronomio no solamente es la repetición de la ley, Deuteronomio también es la repetición de la historia del pueblo de Dios a través de los siglos, a través, valga la redundancia, de la misma historia. Tristemente eso ha acontecido con muchos creyentes que se han pasado la vida en el desierto, cuando Dios tiene toda una tierra prometida para cada uno de nosotros. Ahora, pensando un poquito en eso, a mi mente viene un texto del libro de Proverbios. Pensaba yo en ese texto en estos días que estaba analizando en este tema. Miren lo que dice Proverbios 5:9. Dice la Biblia: para que no des a los extraños tu honor, ojo, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Es como una aplicación de esto que venimos diciendo de Israel. Esto le pasó exactamente al pueblo de Israel. Cierto, es bastante paralelo cuando dice que le dieron sus años a quién, al cruel, dice ahí. Dice que su fuerza la tomaron los extraños y al último tuvieron que gemir y tuvieron que expresar cuando ya su carne y su cuerpo se habían ¿qué? Consumido. Qué tristeza. Pensaba yo, hermanos, en lo que es la vida de una persona. ¿Cuánta gente su vida se la ha dedicado a cosas vanas, sin sentido, sin propósito, sin algo realmente que tenga valor, valor eterno?
Yo creo que uno caminar por ese desierto era como ver un reguero de huesos. Recordemos que murió muchísima gente por todo ese desierto de Israel. Y esos huesos, pienso yo, que eran las evidencias de vidas desperdiciadas. Eso era el desierto, ¿cierto? En ese sector. Murieron muchas personas. Y eso era puras evidencias de vidas desperdiciadas. Todo por la rebeldía, todo por la obstinación y por la incredulidad. Teniendo la posibilidad de entrar a una tierra prometida, al poco tiempo de haber salido de Egipto, prefirieron que vagar y vagar años y años por un desierto. Qué tristeza, vidas desperdiciadas, vidas desenfocadas, tesoros yéndose a las tumbas. Qué tristeza, qué tristeza. ¿Qué será llegar frente a Canaán y devolverse? ¿Qué será llegar frente a Canaán y morir? Esa fue la historia de la mayoría de los israelitas. ¿Saben algo? Les animo para que en su casa lean el Salmo 106. De hecho, yo quiero que lo miremos ahí unas cositas nomás. Salmo 106. Miren esto. Salmo 106, de hecho, tiene un título que dice La rebeldía de Israel. Si ustedes leen algunos versículos, bueno, les animo a leer todo el capítulo, pero por ejemplo en el 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar y lo secó, y lo hizo y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y usted sigue leyendo, y este salmo lo que hace es una narración de la rebeldía de Israel. Es increíble. Israel que vio tanto poder de parte de Dios. El mero hecho de la salida de Egipto, ¿qué fue? Un despliegue de poder impresionante. Como el Señor, a través de 10 plagas, ¿cierto? Que solamente derramaba sobre Egipto, porque en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no pasaba nada. Allá llenos de moscas, de sapos, de lepra, de tinieblas, y aquí la mano de Dios protegiéndolos. Y luego llega, ¿cierto?, la plaga del primogénito, y aún así, hermanos, viendo la poderosa mano de Dios, y aún cuando caminaron por el desierto, ver salir agua de la roca, ver que un mar se abre, tantas cosas que tuvieron la posibilidad de ver los... Exacto, el mero maná. Imagínense ustedes ya tienen uno el ayuno asegurado. ¿Mm? Eso es una bendición. Usted en un desierto, ¿qué encuentra? Nada, hermanos. Pero el Señor Él les tenía su provisión. Todo eso a disposición. ¿Y cómo respondía el pueblo? Duro, duro, duro. Hombre, y llegar a los 2 años frente a esa vasta tierra, tierra que fluye leche y miel, y a causa de su terquedad y dureza de corazón, tener que regresar. 40 años vagando por el desierto. Léanlo en su casa y se van a dar cuenta de muchas cosas que menciona este salmo, referente a la nación de Israel. Puras vidas desperdiciadas. Esta semana dieron la noticia de ese, ¿cómo se dice? Metalero o rockero, ¿cómo se dice? Yo no me le sé el nombre, pero ¿cómo? Oh, sí. Bueno, un hombre que parece, según vi en las imágenes, como que desde muy niño fue dedicado a esta música y todo esto. Yo pensaba en algo, yo, tanto talento que parece ese hombre tenía.
mal utilizado, pero tenía mucho talento, tenía esa capacidad tal vez de agrupar gente. Bueno, hermanos, se fue a la tumba, ya se murió. ¿Dónde está su alma? ¿A dónde va a pasar su eternidad? Qué tristeza, ¿no? Vidas desperdiciadas, personas que lamentablemente, en vez de haber aprovechado todo eso que Dios les dio para el servicio, para honrar al Señor, lo desaprovecharon por completo. Ahora, Moisés entonces hace un recordatorio en este libro de algunos lugares donde estuvieron, del poder de Dios, y la pregunta es, ¿por qué será que el Señor constantemente nos tiene que estar recordando las cosas? Somos olvidadizos, ¿cierto? Con razón el Salmo 103 dice, hay un versículo que dice ahí, no olvides ninguno de tus beneficios. Y habla de bendecir a Jehová. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Ahora, ahí en Deuteronomio, capítulo 1, hay unas frases que quiero que resaltemos un poquito. Miren esto. Versículo 1. Estas son las palabras, ojo, que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. ¿De dónde sacó Moisés esas palabras para darle a Israel? ¿Quién se las dio? Lo que Moisés recibía del Señor, Moisés le transmitía al pueblo. Y esto me hace pensar en una cosa, mis amados hermanos. Si fuésemos a hablar de Moisés, aquí nos quedaríamos toda la noche hablando de Moisés, porque hay mucho para hablar de él. Pero hay algo que yo quiero que resaltemos de este hombre para que lo apliquemos a nuestras vidas en relación a esto. ¿Qué es mejor? ¿Que Dios directamente nos hable a cada uno de nosotros o que Dios nos mande razón con otro? ¿Cierto que es mejor? Es mejor que Dios hable directamente con nosotros. ¿Saben algo? Salmo 103:7. Me encanta este versículo que me encontré por acá. Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ojo a eso. Dios habló con Moisés cara a cara. Eso nos habla de comunión. Eso nos habla de intimidad. Eso nos habla de la relación tan íntima que tenía Moisés con el Señor. Y es impresionante ver cómo Moisés tenía ese acceso directo y esa cercanía al Señor. Lo vemos cuando bajó del monte, que hasta de hecho dice la Biblia que le tuvieron que poner un velo, porque su rostro brillaba, resplandecía de la comunión que estaba gozando con el Señor allá esos 40 días. Y el pueblo que decía, no, que nos hable Moisés. Nosotros no, porque es que si hablamos, morimos. No se podían ni acercar al monte. En cambio Moisés, en plena cumbre del monte, en comunión con el Señor. ¿Y saben algo, hermanos? Esto tiene una aplicación tremenda para nosotros en el día de hoy. Tristemente, mucho pueblo de Dios se acostumbró a recibir de parte de expositores bíblicos, a recibir de parte de ministerios cristianos el alimento y a tratar de tener comunión con Dios solo por esos medios. Cuando usted y yo tenemos acceso libre a la misma presencia de Dios. ¿Y saben algo? Eso es un peligro. Es bueno, mientras que usted realice alguna actividad en su casa o quiere apartar un tiempo para edificarse por medio de un programa, hacerlo. O venir a la iglesia y recibir palabras así como lo estamos haciendo. Pero no reemplace su comunión con Dios por otras cosas, así sean muy espirituales. Es necesario contacto directo y personal con Dios de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hizo el Señor con Moisés? Guió su vida. Es impresionante ver cómo hablaban
cara a cara, como lo dice la Biblia. Miren un ejemplo acá en Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la Biblia, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y bueno, y ahí se narra la parábola del sembrador. Pero miremos el versículo 33 y 34 de ese mismo capítulo. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba. Y ojo a este dato, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué notamos ahí? Claro. Y hay una diferencia, ¿sí o no? Entre el trato del Señor Jesús con el pueblo y entre el trato del Señor Jesús con sus discípulos. Pregunto, ¿Jesús hacía acepción de personas? Entonces, ¿por qué pasaba esto? No es el hecho de que Dios haga acepción de personas, es el hecho de que hay gente que ama más a Jesús. Hay gente que se acerca más a Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se acerca más a la persona que más se le acerca a él. Ese es el trato de Dios. Hay un texto que a veces menciona mucho el hermanito Antonio, creo que está en Oseas, a ver si es Oseas, de dice, ustedes se olvidan de mí y yo me olvido de ustedes. Pero también hay otro texto que dice, acercaos pues a mí y yo me acercaré a ustedes o a vosotros. Esa es la forma en que Dios se relaciona con su pueblo. Dios quiere, o sea, Dios ha hecho todo para aproximarse al hombre, pero Dios desea que nosotros aprovechemos esa proximidad, que usted y yo aprovechemos tiempo de comunión y de calidad con Él. Pienso por un momento, por ejemplo, en sus discípulos. El Señor Jesús tenía ¿cuántos discípulos? 12. Pero, y esto alguna vez lo estudiamos, creo que en Copa, ¿se acuerdan qué discípulos el Señor Jesús separaba de los 12? Habían 3. ¿Qué los mantenía más cerquita? ¿Cuáles? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y dónde los vemos más cerca de Jesús? En el monte de la transfiguración, Mateo 17:1, dice la Biblia que cuando el Señor, cierto, fue a ese lugar para transfigurarse, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y por qué no llamó a los otros 9? Probablemente eran personas que manifestaban más acercamiento a Jesús. ¿Dónde más vemos a Pedro, a Jacobo y a Juan cerca de Jesús? ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? Cuando el Señor la fue a resucitar, leámoslo, Lucas 8. Miren esto. Yo vi que ustedes ya sabían la de la transfiguración. Miren la de Lucas 8. Lucas 8, 51. Dice la Biblia, esto fue cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. 3 discípulos que probablemente sobresalían en su cercanía a él. Estaban más cerca de Jesús. Ahí también los vemos. Pero saben, también hay otro evento donde el Señor Jesús llamó a esos 3 discípulos. ¿Saben cuál fue? ¿Lo recuerdan? Muy bien, Getsemaní. Vamos a leerlo en Marcos 14. Hombre, hoy que no ofrecí chocolatina, así la contestó Juana. Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14, 33. Ah, sí. 14, 33. ¿Y tomó consigo a quién? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Noten ustedes que el Señor era muy próximo a estos tres discípulos, bastante cercano a ellos. Pero ¿saben algo? Había uno de los tres que estaba más cerca a Jesús. ¿Cuál? Juan. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién me arroja el dato? A ver. Muy bien, muy bien. Excelente, es el que yo tengo. ¿Quién estuvo cuando el Señor estaba colgado ahí en el madero? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dijo a Juan, ¿cierto? Que cuidara de su mamá. Impresionante qué tan cerca estaba Juan de Jesús. Qué tan cerquita estaba de Jesús. Y miren Juan 12:23. Miren lo cerca que estaba. Ahí lo acabo de decir la hermanita Cecilia. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ojo al dato, estaba recostado al lado de Jesús. A pues, Pedro, como siempre, le hizo señas. Yo ya me imagino a Pedro, pregúntenle, ¿cierto? Para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. El Señor venía diciendo que uno me va a entregar, y entonces Pedro confundido. Exacto, ni aún así. Pero noten ustedes lo que quiero resaltar ahí del texto. Juan estaba ¿dónde? Recostado en el pecho de Jesús. Esto es comunión, esto es cercanía, esto es, ¿cierto? Una comunión. El mero hecho de estar cerca de Él es muy significativo. ¿Y qué dice el texto que leímos ahora en Salmos? ¿Qué hace el Señor con los que están muy cerca a Él? Les notifica sus caminos. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Usted quiere discernir la voluntad de Dios para su vida? Esté cerca de Jesús. No hay otra, hermanos. Esta es una lección que es bueno que tengamos todos en cuenta. A veces nos rompemos la cabeza tratando de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el secreto? Comunión con Dios. Comunión con Dios. Cuando usted y yo pasamos tiempo a solas con el Señor, ahí el Señor va a hablar a su vida y a mi vida usando su palabra, hablando a nuestro corazón. Salmo 25, 12 al 14. Salmo 25, 12 al 14. Dice la Biblia lo siguiente. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ojo, cuando usted esté en una disyuntiva en su vida, cuando usted esté como, ¿qué hago aquí? Mire el secreto. Ahí lo está arrojando la Biblia. El que teme a Jehová, el que está próximo al Señor, Él, el Señor, le va a enseñar el camino que ha de escoger. Gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión, ¿qué? Íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahí está el secreto. Estos son secretos que la Biblia arroja para entender, para discernir la voluntad de Dios. ¿Cuánto trabajo se le pudiera descargar a un pastor si entendiéramos esto? ¿Se imaginan? ¿Cuánto trabajo se le pudiera descargar? Hermano, ¿y qué hago? Vea, no sé. Comunión con Dios. Tiempo con su palabra, tiempo de rodillas, dependiendo del Señor. Ahora, es importante buscar la voluntad de Dios en cualquier aspecto de nuestras vidas, en cualquiera. Claro, Dios no le pone un obstáculo a eso. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a trabajar? ¿Para dónde qué cosas voy a hacer? Etcétera. Pero ¿saben algo? Hay algo que es tan claro en la Biblia, hermanos. Y es que a veces nosotros buscamos la voluntad de Dios solo en las cosas temporales. Y en esas es en las que más nos estamos ocupando. La voluntad de Dios, si usted la quiere discernir en la Biblia,
casi toda es espiritual. O si no, como lo decíamos ahora en la oración, estudiemos todos las oraciones de Pablo. Dígame, muéstreme en la Biblia cuándo Pablo pidió por los alimentos. Bueno, oró por los alimentos dando gracias, ¿cierto? Pero Pablo se enfocaba en qué, dígame, ¿en qué se enfocaba Pablo? Crecimiento espiritual, que la iglesia madure, que entre los hermanos se amen, que la fe, que el evangelio corra. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante estar cerca de Jesús. Porque cuando estamos cerca de Jesús, vamos a aprender a pedir como conviene. Ahora, ¿será que entonces no podemos pedir por otras cosas? Sí, claro. El Señor Jesús hasta nos lo enseñó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan, la palabra pan, ¿saben qué significa pan? Todo. Pan significa todo. Cuando usted y yo oramos en la mañana, Señor, el pan de este día, dánoslo hoy, no solamente le estamos pidiendo por el plato de frijoles, la arepa que nos comemos, no, el todo. Todo lo que necesitamos para ese día. Señor, todo lo que yo requiero para este día, dámelo por favor. Exacto, Él es el todo de nuestras vidas, de nuestro ser. Entonces, mis hermanos, qué importante poder aprender esta sencilla lección de este versículo. El Señor hablaba con Moisés. A Moisés le notificó sus caminos. Y cómo Moisés plasmó, de hecho, esos primeros 5 libros por la comunión que gozaba con el Señor, con Dios. Ahora, allá mismo en Deuteronomio 1, miren esto. Miremos esto, hermanos. Deuteronomio 1 dice lo siguiente, versículo 2. ¿Cuántas jornadas hay entre Horeb y Cades Barnea? Bueno, miren esto. Cuando ustedes miran en un mapa Egipto e Israel, si usted cruza una línea directa, una raya así directa, ¿saben cuántos kilómetros hay entre Egipto e Israel, la tierra prometida? Aproximadamente 400 kilómetros, si fuese una línea recta. Pero el Señor quiso que Israel, bueno, no traje el mapa, vamos a suponer que este es el Golfo Pérsico, ¿cierto? Ahí donde está el Sinaí. Egipto está más o menos acá e Israel está acá. Y aquí abajo, está el monte Sinaí. Ojo, mapas que yo me invento, ¿no? Horeb, el monte Horeb que se menciona ahí, es el mismo que monte Sinaí, es el mismo lugar. ¿Saben algo? Solo habían 11 jornadas. ¿Qué significa 11 jornadas? 11 días. 11 días. O sea que Israel pudo haber entrado en 11 días, ¿cierto? Desde ese lugar, bueno, desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. 11 días. ¿Y en cuánto se les transformó? 40 años. 40 años. Ahora, obviamente estoy hablando de una línea recta, pero recordemos que pues hay montañas, relieve, todo eso, hay caminos, hay ríos. Aparte de eso, pues Israel no iba. Ah, excelente, vea. Bueno, eso es lo que yo quería mostrarles. Aquí está Egipto, aquí está la tierra prometida y aquí está el desierto de Sinaí, ¿sí vio? Acá abajo, véalo ahí. Este viene a ser el monte Horeb o monte Sinaí. Mire que están juntos. Monte Sinaí o Horeb, es el mismo. Y Cades Barnea, véalo acá. Cades o Cades Barnea. Si no me equivoco, este es el mismo Hebrón. Creo que es el mismo. Cades Barnea, creo que después cambia al nombre a Hebrón. De este lugar acá, 11 días caminando. Eso sí, a un buen ritmo. Pero recordemos que había niños, habían ovejas, habían cabras, habían chivos, había de todo. Y ellos, pues eso les retrasaba un poco el caminar. Sin embargo, no era para 40 años. Exacto, probablemente 40 días. Era más o menos, por las dificultades que había, por los niños, todo esto. Ahora, quiero que terminemos con un pensamiento. Ese desierto era necesario. Y déjenme decirles, amados hermanos, que el desierto es un lugar que Dios tiene preparado para cada hijo suyo. De eso sí no se va a escapar ningún hijo. Ningún hijo de él, Dios lo va a pasar por un desierto. Es la escuela de Dios.
porque así trabaja nuestro Señor. Por ahí escuché yo de una historia de unos indios que se llaman Cherokee. Cherokee. ¿Se pronuncia así? No. Los Cherokees. Bueno, resulta de que cuando un jovencito va a pasar a ser adulto, a ser hombre, él tiene que pasar por un desierto amargo. Eso como que lo separan de noche, lo dejan solo por allá, en un monte. No, eso es horrible. Exacto, es una cosa tremenda. Pero él tiene que pasar por esa prueba para poderlo declarar ya un varón, un hombre. Es un hombre hecho y derecho ya. Imagínense, eso lo tiene esa cultura. Y pues la Biblia nos habla que cada hijo de Dios debe cruzar un desierto. ¿Saben algo? El desierto es el lugar donde Dios nos enseña a depender de Él, donde usted y yo desarrollamos la fe y nuestra confianza en el Señor. Para eso es necesario el desierto, para aprender a depender y a confiar en Dios. Los desiertos también son lugares donde Dios nos purifica, nos limpia. Claro, usted y yo llegamos a los pies de Cristo. ¿Y cómo llegamos? Ay, hermanos, el Señor nos tiene que bañar, nos tiene que lavar. La Biblia dice, ¿cierto? Lavados, limpiados. Hay algunos que nos tiene que estregar más que a otros, ¿cierto? Hay otros que, o sea, el Señor nos toma porque venimos de un pasado muy malo. Y resulta de que los desiertos son buenos porque el Señor los utiliza también para santificarnos. Ahora, obviamente en la sangre de Cristo usted y yo somos ¿qué? Santificados de inmediato, purificados posicionalmente. Pero en nuestra vida práctica Dios utiliza mucho pruebas, situaciones difíciles para pulirnos, bolearnos lija. Así como el carpintero, ahí como hace el hermano William, ¿cierto? Cuando toma una tabla que es bien rústica, ¿qué hace? Cepillo a esa tabla. ¿Y qué más le aplica a usted, hermano? Y hay por ahí como un aparato que yo he visto que es como un... Ajá, exacto. Para poder que quede ¿qué? Bonita, pulida. Exacto, para poderla vender. ¿Cierto? Uno no vende Miren esto tan hermoso. Yo admiro tanto este púlpito de la iglesia. No he visto púlpitos casi en madera, casi, bueno, he visto muchos hoy en día modernos, pero esto es una cosa linda, ¿cierto? Algo bien hecho, algo bien elaborado. Pero ¿por qué tuvo que pasar este púlpito? Por un proceso, un desierto, llamémoslo así. Imagínense, así es. Ahora, quiero finalizar diciendo que los desiertos, cada desierto, tiene un tiempo determinado. ¿En cuánto tiempo lo cruzó el Señor Jesús? Porque Él también lo cruzó. El Señor Jesucristo no fue la excepción. Él también cruzó el desierto, solo que Él lo atravesó en 40 días. ¿Y en cuánto tiempo lo atravesó Israel? 40 años. ¿Saben algo? El desierto tiene un tiempo para cada creyente, pero a veces nosotros los creyentes lo alargamos. Ya no es culpa de Dios. Mire que el Señor ahí 2 añitos antes, 2 años de haber salido Israel de Egipto, estuvo en Cades Barnea. Vaya, miren la tierra y vaya, conquisten. Se desanimaron, se desalentaron, renegaron, blasfemaron, retrocedieron. Ah, bueno, ¿no les gustó? Venga pues, 40 años aquí dando vueltas. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos nos quedamos patinando y patinando en el mismo lugar por las mismas cosas? Cuando es algo de hacer un alto en nuestras vidas, de arrepentirnos de corazón y de volvernos al Señor. Miren lo que dice Oseas 2:14. Con esto finalizamos. Isaías ya se lo sabía, vea. Excelente. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Excelente. ¿Es necesario el desierto? Depende de usted y de mí muchas veces la duración, ¿cierto? En la travesía por ese desierto. Manito, el Señor nos ayude
y que usted y yo podamos ser cristianos victoriosos, que caminemos en comunión con Dios, que aprendamos de Moisés. Qué hermoso el Señor notificándole sus caminos a Moisés. Yo quiero eso. Yo no sé ustedes. Yo creo que sí, ¿cierto? Todos lo queremos. Todos queremos que Dios nos hable directamente. Qué hermoso cuando el Señor le va hablando a uno y le va revelando su palabra, su voluntad. Usted y yo la entendemos y luego ¿qué hacemos? Ponerla por obra. Amén. Bueno, vamos.